Muy bien, bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por suscribirse al canal. Y si es la primera vez que te conectas a estos estudios, bienvenido. Eh, Realmente buscamos edificación, buscamos aprender la palabra de Dios, oír su voz. Necesitamos realmente mucho de nuestro Dios siempre, ¿no? Más en este tiempo de pandemia, de mortandad. Y hoy día tenemos un tema muy interesante, misionero y la persecución. No, a mí no me interesan las misiones, hermano, no es conmigo eso. Todo discípulo es un misionero. Vamos a entender ya, vamos a entender algunos datos y el segmento de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 10, desde el versículo 16 al 23. Dice aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudente como serpientes y sencillo como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos de los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Lo leemos así, de repente no captamos mucho, pero vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo. He aquí, yo envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ya el Señor había dicho que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Ahora el enfoque cambia y ahora son los discípulos, los misioneros, quienes son las ovejas que van a estar dentro de los lobos, ¿no? Y es interesante entender que, qué es una oveja, ¿no? Una oveja como animalito, una oveja es dependiente, es indefensa, es torpe, asustadiza, sensible a enfermedades, ¿no? Los mosquitos a veces ponen huevitos en sus ojos, les causa ceguera, o a veces comen hierbas que no deben comer, son fácilmente desviadas, se descarrían fácilmente, se pierden, se desorientan. eh, es bien complicado en relación al animalito, por eso que necesitan de un pastor, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, el peligro más terrible en cuanto a las ovejas son los depredadores, ¿no? Dentro de ellos los lobos. Por eso que el Señor va a decir esta analogía, ¿no? Van ovejas en medio de lobos. Y es interesante entender de que hay un rechazo al creyente, hay un rechazo al misionero. Tú puedes ser un misionero en tu casa, ¿ya? Hay que entender eso también. Un misionero no es el que va al otro lado del mundo solamente, ¿ya? Tú eres un misionero en tu casa, tú eres un misionero en tu vecindario, tú eres un misionero en tu trabajo, ¿de acuerdo? Entonces hay que vernos así y el mundo nos va a aborrecer. Y es interesante porque el Señor ya lo había dicho, ¿no? Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, no hay nada que el Señor no haya pasado que nosotros no pasaremos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es interesante esto porque esto no se enseña en las iglesias locales, sobre todo estos falsos maestros y falsos pastores, ¿no? Donde lo que importa y donde le importa a la gente es oír, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú tengas, Dios quiere que tú compres, Dios quiere que seas exitoso, ¿no? A la manera del mundo. Eso es lo que vende, diríamos, ¿no? Eso es lo que vende. Por eso que es complicado encontrar, pero los hay, gracias a Dios. Yo he encontrado varios en YouTube también, predicadores que hablan, ¿no? Hablan del pecado, de la necesidad de arrepentirse, de venir a Cristo, arrepentidos, ¿no? Y también hay los pastores que están en el medio, ¿no? Los pastores que minimizan el pecado. No, tranquilo, ya el Señor lo va a ir moldeando, ¿no? Poco a poco va a ir cambiando y hacen del pecado algo mínimo, ¿no? O simplemente indiferente, ¿no? No lo vi, no lo vi, no lo vi. ¿Tú lo viste? ¿Nadie lo vio? Nadie lo vio. No, no es así. Es importante que el pastor, y no solamente el pastor, sino el guía, el líder, esté atento. Y en amor diga esto, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo acá el Señor, que vamos a ser aborrecidos,
que vamos a ser perseguidos, que vamos a sufrir aflicción. Y es interesante, Hechos 20, 29 al 30, Pablo tiene un encuentro con los ancianos de Éfeso, bajan los ancianos a Mileto y se encuentra con ellos. Va a ser la última vez que se van a encontrar con estos ancianos de Éfeso, el apóstol Pablo, y una de las recomendaciones justamente es esta, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, entran a la iglesia lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, dice. Y qué interesante porque el versículo 30 dice lo siguiente, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, hay hombres dentro de la iglesia que hacen eso. Por lo general, pueden ser hermanos inmaduros, y por lo general, corazones orgullosos, corazones autosuficientes, corazones que son trabajados fácilmente por el mundo de maldad. ¿Puede darse eso en una iglesia? Por supuesto que sí. Un corazón orgulloso, por ejemplo, ¿no? Un corazón orgulloso, un corazón envidioso. ¿Puede darse eso? Sí, y así es como se levanta alguien en contra de. Y comienza a verse a la iglesia no como un organismo, sino como una organización. La iglesia local no es una iglesia local ya, no es una iglesia parte de la iglesia universal, sino es una empresa. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado dentro de la iglesia, ¿de acuerdo? Ojo con esto. Estamos aprendiendo, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Como está escrito, por causa de mí somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, dice Romanos, el apóstol Pablo, la iglesia en Roma. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. El Señor ya lo había dicho ya, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ojo con esto, no siempre el que sabe mucho la Biblia es el que realmente lleva los frutos de un árbol bueno. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Hay muchos teólogos, y ha habido durante la historia muchos teólogos con grandes títulos sin Cristo en su corazón. Sin Cristo en su corazón. Ya han abierto unas líneas teológicas totalmente contrarias a la Escritura. Segundo Timoteo, el mismo apóstol Pablo, esta advertencia, ¿no? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es. El creyente viene a sufrir. Ahora, ¿siempre tengo que estar sufriendo persecución? No, siempre es así. Yo puedo tener libertad y tranquilidad, ¿ya? No siempre que voy a estar perseguido, ¿ya? No, a veces la persecución es muy sutil, ahorita lo vamos a ver. Pero sí nos dice que seamos prudentes como la serpiente, ¿no? Todo el mundo quiere, con ver una serpiente, todo el mundo quiere matar a una serpiente. En el tema de la serpiente, en la antigüedad, ¿no? Siempre era símbolo de sabiduría, la serpiente, ¿no? Prudencia, inteligencia, astucia, cautela. Todos esos atributos se le considera a la serpiente. Y esa es la idea. Y también dice que seamos sencillos como palomas. Paloma es pureza, sencillez, tranquilidad, calma, paz. ¿Se dan cuenta el equilibrio entre las características de la serpiente, no como netamente del animal, sino lo que quiere decir el Señor acá en cuanto a prudencia, inteligencia, astucia, cautela, ¿ya? Y la paloma, ¿de acuerdo? En ese equilibrio debe ser el creyente. Pues Romanos 16:19, lo he puesto acá en la versión NTV, dice, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría, dice el apóstol Pablo. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Interesante, ¿de acuerdo? Entonces, el creyente no es que sea un astuto diplomático, ¿no? Hábil, ¿no? Tinterillo, diríamos nosotros, ¿no? Tinterillo, ¿no? Astuto, vivo, vivo, ¿no? No, no, Pepe el vivo, no. No está diciendo eso. Está diciendo que nuestra inocencia ante el mal y nuestra manera de obrar el bien es lo que debe caracterizar, ¿de acuerdo? La persecución, mis hermanos, la persecución bajo este estudio bíblico, vamos a encontrarlo básicamente de 4 áreas. La persecución religiosa, la persecución del gobierno,
la persecución de la sociedad y la persecución de la familia. Esas son las 4 áreas en las cuales nosotros vamos a esperar la persecución. Sí o sí, ¿de acuerdo? Ahora, hay que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como lo va a decir Efesios 6:12, ¿ya? Son los entes, el mundo invisible de maldad satánico demoníaco, quienes usan a personas para atacar al cristianismo, para atacar la sana doctrina, para pervertirla, para atacarla, para sofocarla, para matar al creyente. ¿De acuerdo? Hay que entenderlo así. ¿Ya? Entonces, cuando nos dice el Señor, guardaos, ¿qué nos está diciendo? Que estemos atentos, vigilantes, perceptivos. Ojo, ser prudente no quiere decir que uno sea ingenuo, ¿ya? No hay que confundir. Uno tiene que estar atento, vigilante, perceptivo. ¿Qué es lo malo? Acá está bien, no está bien. A veces el creyente se entrampa en discusiones, ¿no? Los famosos teólogos de Facebook, ¿no? Los famosos teólogos, un necio dice una tontería y el hermano le sigue la corriente y se entrampa en una discusión sin sentido, ¿de acuerdo? Sí, hay que levantar nuestra voz de protesta contra tanta tontería que se hace. Sí, por supuesto que sí. ¿Hay que protestar? Sí, por supuesto que sí. Pero no perdamos el tiempo, ¿de acuerdo? Vayamos a los campos blancos. ¿Qué nos dice acá? Concilios y sinagogas. Los concilios y las sinagogas no solamente se estudiaba la palabra, los judíos estudiaban la palabra y todo lo demás, sino que también se ejercían juicios, ¿no? Condenas y castigos también. Se castigaba dentro de las sinagogas, ¿no? Y uno de los castigos era 39 azotes, ¿no? 39 azotes, porque en Deuteronomio 25:3 decía que no se debía dar más de 40. Entonces, el judío legalista, el religioso legalista, hacía 39 nomás, 39 latigazos. ¿Se ejercía esto? Claro que sí. El mismo apóstol Pablo va a reconocer, ¿no? Antes de rendir su vida a Cristo, de tener ese encuentro personal con Cristo, él decía, pues le va a contar dentro de su testimonio, en Hechos 22:19, dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. El apóstol Pablo participaba de estas cosas, ¿no? En la muerte de Esteban también participó. Después, él mismo, ¿no? Él mismo va a sufrir también estas consecuencias, ¿no? Ya del otro lado, ¿no? Siendo creyente, siendo cristiano, ya él dice al menos 5 veces lo habían azotado, ¿no? Lo habían azotado. Entonces, mis hermanos, en cuanto a la oposición religiosa, la religión siempre va a estar en contra de la sana doctrina, del cristianismo, de Cristo, de la verdad. Siempre se va a dar eso. Y eso comenzó desde Babel, ¿no? Desde la torre de Babel, ¿no? Babilonia y todo lo después, ¿no? Toda la cuna de la idolatría, de la religiosidad, nace en Babilonia. Y cuando hace un estudio de las religiones, sectas y religiones, uno termina en Babilonia. Cuando uno retrocede en el tiempo, termina en Babilonia. ¿Ya? Así que esa es la idea, la filosofía del hombre, ¿no? Y cómo eso se ha pervertido y se ha diseminado a nivel del mundo y a través de la historia de la humanidad, ¿no? Y eso va a llegar hasta Apocalipsis, ¿no? Por eso que en Apocalipsis encontramos este texto que dice, y en su frente un hombre escrito un misterio, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, vía la mujer ebria de la sangre de los santos, la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Está viendo el apóstol Juan esta visión, ¿no? De esta gran ramera, la Babilonia, ¿no? La religiosidad en todo su esplendor, como gente mata incluso en nombre de Dios, ¿no? Pensando que está haciendo algo a favor de Dios, como también lo hacía el apóstol Pablo, justamente, ¿no? Entonces, esto se va a dar, hermanos, la oposición, la persecución religiosa. Otro tipo de persecución, ¿cuál es? La del gobierno. La del gobierno. Y en la escritura encontramos varios emperadores, Herodes, Pilato, varios gobernantes, y a lo largo también de la historia del hombre, ¿no? Como el gobierno del hombre, contrario a las leyes de la palabra de Dios, contrario a Cristo, como un gobierno anticristiano. Por eso es que se dan estas leyes,
pro aborto, pro homosexualidad, pro liberalismo, sexo libre, drogas, etcétera, etcétera. Todo eso que es el gobierno, ¿no? El sistema del mundo anticristiano eh, en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Es así? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A lo largo de la historia, y esto será de mal a peor, ¿no? Así se va a dar. Leyes, ya nosotros, y por decir esto, seguramente de acá a unos años podría ir yo preso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley que no hables mal de los homosexuales. Cuando somos nosotros los que llevamos un mensaje de amor. Porque esta no es solamente la vida, siempre lo digo, hay una vida después de la muerte y esa vida después de la muerte te puede conducir a la segunda muerte, es una eternidad sin Dios. Llámalo infierno, lago de fuego, segunda muerte. Hay una eternidad sin Dios, pero tienes la oportunidad ahora, en este tiempo, de rendirle tu vida a Cristo y venir a Cristo y padecer por Cristo y caminar con Cristo y vivir en santidad con una vida agradable a Dios. ¿Se puede? Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, aquí ha habido un tema interesante, que si tú estás alineado al mundo, no vas a sufrir persecución. La gente que está en el mundo, la gente que vive con los antivalores del mundo, la gente que vive haciendo las cosas malas del mundo, no sufre persecución. Es más, muchos creyentes se amoldan, y esto es interesante, hermanos, y préstame bastante atención acá, porque hay muchos creyentes que se amoldan, ¿no? Yo recuerdo una conversación que tuve con una hermanita que se fue a vivir a Europa, España exactamente, y me decía, hermano, pero usted tiene que de repente cambiar un poco su mente, me decía, ¿no? Porque, o sea, si usted viene acá a España y va a una playa y ve a las mujeres con los senos expuestos en la playa, usted se horrorizaría. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, el hecho de que la inmoralidad sea normal en un lugar no quiere decir que esté bien. Eso es lo que esta hermanita no entendía, ¿no? Entonces, y muchos creyentes también, creen que porque todo el mundo lo hace y es antimoral, está bien, porque todo el mundo lo hace. Y eso no es un pensamiento cristiano. Por eso que el creyente, ¿no? El creyente no es diferente al mundo. No es que el mundo es rojo y el creyente es amarillo. No es que el mundo es redondo y el creyente es cuadrado. No, el creyente no es diferente al mundo, es contrario al mundo. Es contrario al mundo. Y si eso implica la moda, por supuesto que sí. Si tú quieres estar bien en el mundo y que y todo te vaya bien, vas a estar en la corriente del mundo. Pero si tú eres un creyente verdadero, tu mismo testimonio, tu misma manera de vivir y glorificar a Dios con tu vida, va a ser de fastidio para que tengas al lado. De ahí la persecución. Claro, por supuesto. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo dice, yo sufro por eso. Yo sufro por eso. Él va a decir, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso decía el apóstol Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es. Se enseña eso en las iglesias, se predica eso. No, la gente ese mensaje no le gusta. Eso no, es más, los psicólogos que dicen, no hables de pecado, eso trae culpa, cargo de conciencia, eso trae malestar. Habla de cosas diferentes. No hables de eso, de pecado, no hables de eso. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Sería irresponsable no decirlo. Es irresponsable no decirlo, hermano, siervo, guía, pastor. Si ves un hermano que está en malos caminos, tienes que disciplinarlo. Disciplinarlo quiere decir juzgarlo, ponerlo en el banquillo, hacerle sentir mal. No, la disciplina es restauración en la iglesia. Eso es, restaurar al hermano. Pero no entiende, entonces anda con otro hermano y dile, hermano, estás haciendo mal, esto no está bien. Pero no entiende, entonces llévalo a la iglesia. Pero no entiende, entonces trátalo como un pagano. Trátalo como un pagano.
No te juntes ni con él. Así dice la palabra. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, no está ese versículo, pero otro día se lo comparto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La tendencia natural del ser humano cuando es difamado es esponjarse, ¿no? No, mis derechos, ¿no? Es más, mis derechos. Y es incluso en creyentes, ¿no? Más importante son mis derechos. Oye, no, a mí nadie me pisa el poncho, a mí nadie me agarra de tonto. No, es mis derechos. Y eso no es en un creyente, ¿de acuerdo? Un creyente no tiene derechos, sus derechos son Cristo. Y si tiene que padecer por Cristo, gloria a Dios. Ese es el punto. Ya hay que entender eso. Yo me molesto, me fastidio cuando los derechos de otra persona son insultados, son agraviados. Sí, me fastidio. Intervengo, ¿de acuerdo? Pero cuando mis derechos son pisoteados, ¿qué puedo hacer? Me gozo en el Señor. Porque mi manera de ser, mi carácter, mi conducta está ligado a mi Señor. A mi Señor, yo soy esclavo de mi Señor. Y si padezco por mi Señor, gloria a Dios. Por eso que Pablo y Silas cantaban cuando estaban en la cárcel, después de haber sido azotados. Por eso que cantaban alabanzas al Señor en la cárcel. Y estaban sus pies en el cepo. Y estaban en la cárcel. Y estaban en una celda maloliente seguramente. Entonces, necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Cualquiera sea la situación, necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Me llama mucho la atención los amigos de Daniel, ¿no? Esta historia que dice que Nabucodonosor había hecho una estatua de oro y todos tenían que inclinarse. Y estos muchachos dicen, no nos vamos a inclinar. Póngale más caliente ese horno de fuego que lo voy a matar ahí estos tres muchachos. ¿Y qué dijeron los muchachos? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará, dice. Eso dicen estos tres muchachos, confiando, poniendo su confianza en el Señor. Pero lo más interesante está en el siguiente versículo. Porque ellos dicen, y si no nos libra de tus manos y del horno de fuego, no nos libra, igual no nos vamos a inclinar a ese estatua. Esa es la convicción. Una cosa es creer y otra cosa es tener convicción. ¿De acuerdo? Ojo con esto, creyentes, hermanos. Una cosa es creer, yo creo, y mientras todo sea color de rosa, yo creo y todo bonito. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución y me mantengo firme, esa es una convicción. Ese es tener convicción en mi Señor. ¿Me libre o no me libre? Igual no lo hago porque no me debo inclinar ante otra cosa que no sea mi Señor. ¿De acuerdo? Entonces, es el Espíritu Santo, mis hermanos, quien hace una obra en nosotros. Esa obra de denuedo, de valentía y de poder expresarnos, ¿no? Como lo va a hacer, por ejemplo, Esteban, como lo va a hacer el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿no? Hablando. Gente de juicios, ¿cómo saben esto, no? Estos son gente del vulgo, ¿no? Cuando Pedro y Juan se defienden ante el concilio, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. O estos son ignorantes, estos son torpes, brutos, indoctos, iletrados. ¿Cómo pueden hablar así? ¿Cómo pueden defenderse así? El Espíritu Santo nos da esa capacidad. Necesitamos confiar en Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo va a venir la persecución? Viene por religiosa, viene por el gobierno y también familiar. Hay una persecución familiar también. Por eso que el Señor Jesús va a decir en Mateo 10, 34, 36, Señor nos permite estudiar ahí más adelante, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuántas veces, de repente tú mismo eres testigo de esto en carne propia, de que tu familia te rechaza por ser creyente? La religión pesa mucho, hermanos. Hay hermanos que han sido incluso desheredados, expulsados, botados de su casa, ¿no? Hay lugares donde se le hace al cristiano de la familia, se le hace una reunión fúnebre,
¿Por qué? Porque ese muchacho, esa muchacha, ese hombre, esa mujer, es como si estuvieran muertos ya para su familia. Ser cristianos en los tiempos del Señor era ser excomulgado de la comunidad judía, ¿no? Por eso que los padres del hombre ciego, ¿no? Juan 9, si mal no recuerdo, ¿no? Van a llamar a los padres y los padres le dicen, oye, tu hijo está diciendo que ha recuperado, lo ha sanado. ¿Es verdad eso? Y los padres que dicen, no lo sé. Ella tiene 40 años, él es responsable de responder. ¿Por qué? Porque tenían miedo las autoridades. Es más, el misma María, la madre del Señor Jesús, y sus hermanos fueron al Señor Jesús a sacarlo de donde estaba predicando, porque decían que estaba fuera de sí, o sea, decían que estaba loco, bajo la presión de la comunidad religiosa, ¿no? Seguramente sí, oye, anda, saca a tu hijo ahí, porque si no te vas a meter en problemas, tú y tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué hace? María y sus hermanos van a tratar de sacarlo al Señor Jesús. Por eso que el Señor Jesús va a decir, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Por eso que el Señor Jesús va a decir esto. ¿De acuerdo? Primero a los Corintios 4, 10 y 16. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, desnudos, abofeteados. No tenemos morada fija. Nos castigan trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo, dice Pablo. Por tanto, os ruego que, ¿qué? Que me imitéis. Eso es lo que tenemos que imitar, ¿de acuerdo? Entonces, la falsa religión, Satanás y los demonios y todo el mundo de sectas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Gobernado por el mismo diablo, ¿no? Y sus demonios que buscan adoración. Esa es la forma en la cual Satanás y los demonios reciben adoración, a través de las falsas, las religiones, las sectas y la idolatría. Así es como reciben adoración. Uno mira una imagen, ¿no? A veces uno puede estar tan enceguecido, entenebrecido en su entendimiento, ¿no? Uno mira una imagen y es un rostro tan demoníaco, ¿no? Una imagen, una figura de una, no sé, de cualquier religión, de cualquier religión. Es un demonio, con brazos, con ojos, con senos, es más, el rostro incluso, ¿no? Que se supone que es un rostro de Jesús, no sé de dónde sacaron eso, que es un rostro de Jesús o es un Jesús, tiene un rostro siniestro. Y ahí le prendes tu velita, ahí le prendes tu, ¿no? Ahí le prendes tu velita y todo eso. Eso es idolatría y eso es adoración a demonios. Detrás de un ídolo hay un demonio. ¿Lo digo yo? No, está en la escritura. El gobierno, bajo la influencia del mundo de maldad también, promoviendo esto. Libertinaje, drogas, alcohol, sexo libre, pornografía, homosexualidad, lesbianismo. El hecho de, por ejemplo, no sé, se me ocurre, va alguien, un empresario, voy a poner una discoteca, pero esta discoteca solamente es para homosexuales y lesbianas, y tú eres el alcalde y que te cae a ti tu dinero y tú firmas una licencia para que se desarrolle ese negocio en ese distrito. Dime tú si no estás influenciado por un mundo demoníaco, por un mundo de maldad. ¿Mm? Piénsalo, piénsalo. Por eso la persecución de la sociedad y de la familia. No pueden soportar a alguien que sea justo, que viva, que refleje a Cristo. Le fastidia, le incomoda. Por eso que a veces hay cristianos que están escondidos ahí. Nadie sabe que son cristianos. Y mientras nadie sepa, todo va a estar bien. Pero es un cristiano que denuncia la coima, los robos, denuncia las malversaciones, las cosas incorrectas. Tu misma presencia va a ser rechazo. Muchos han perdido su trabajo por eso. Pero el Señor es fiel, hermano. El Señor es fiel. No te deja desamparado. Y qué bueno es sufrir por Cristo, ¿de acuerdo? Entonces,
Soportar, el soportar la persecución no garantiza salvación, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué quiere decir? Ya estoy sufriendo, soy salvo. No, no, no se está refiriendo a eso. Soportar la persecución es un sello, es una evidencia de la auténtica salvación, ¿de acuerdo? En teología se va a conocer como la perseverancia de los santos, se llama, ¿no? La perseverancia de los santos. El que persevera hasta el final, ese es salvo, ¿de acuerdo? Hay muchos pasajes bíblicos. Ahí está Mateo 24:13, Juan 8:31, 1 Corintios 15, 1 y 2, Colosenses 1, 21, 23, ¿de acuerdo? Ahí están los pasajes bíblicos que hablan de la perseverancia. La persecución quema rápidamente la paja en la iglesia. Cuando viene la prueba, por eso que los hermanitos, entre comillas, viene la prueba, se van. Se van. ¿Qué pasó? Se fueron. ¿Por qué? Porque no porque yo sea malo, ¿de acuerdo? Sino porque no tienen la capacidad divina para soportar la prueba. No tienen la capacidad divina para soportar la persecución. Por eso que se vuelven al mundo, por eso que se van al mundo. Por eso que el apóstol Juan va a decir, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Primera de Juan 2:19. Ese es el punto. Por eso que hermanitos que dicen, hermano, ese es pecado, eso está mal, esto dice la escritura, eso está, se resienten, se van, se molestan, y a veces uno ni sabe, se van sin despedir, se molestaron. ¿Pero por qué? Porque están acostumbrados a que su congregación o en su club cristiano les estén masajeando espiritualmente. Sí, tranquilo, el Señor todo te va a bendecir, te va a quitar la enfermedad, te va a ir bien, tranquilo, tú sigue adorando. Pero sin embargo, solamente son espirituales cuando están en la congregación o con los hermanos, porque en su casa son un desastre, en su vecindario son malos vecinos, son egoístas, son ambiciosos, son codiciosos, son adúlteros, son fornicarios, son ladrones, son chismosas. Y eso está en la escritura. Y hay unas pequeñas listas ahí, obras de la carne, quienes no van a entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿es un mensaje de odio o es un mensaje de amor decir esto? Claro, las personas tienen un corazón perverso, se fastidian cuando le dicen las cosas, se van, se molestan. Usted juzga, hermano, usted juzga. Yo no juzgo. Qué bueno fuera que yo lo juzgara, hermano. Pero es Dios quien lo juzga y Dios es un Dios justo. Y eso debería llenarnos de terror, porque quien nos va a juzgar es Dios. Primero a los Corintios 3. Y en el trono blanco, peor todavía, Apocalipsis 20. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bastante cuidado. Y si estamos acá y estamos escuchando este estudio, estamos viendo este estudio, estamos haciendo seguimiento a este estudio, es porque necesitamos aprender. Necesitamos corregir lo que estamos haciendo mal. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos buscar el favor de Dios. Sobre todo, siempre es necesario buscar el rostro de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, no es que uno tenga que estar buscando tampoco, no es que uno tenga que estar ahí soportando, buscando la persecución y todo el malestar, sino que si hay la posibilidad de escapar o de salir de eso, hay que hacerlo. Y cuando yo me escapo, ¿qué hago? ¿Me escondo? No, sigo predicando a donde voy. Por eso que el Señor permite que se levanten creyentes en todas las esferas de persecución. Se levantan esferas en el mundo de religiosidad que luchan, la apología y desenmascaran a estos falsos pastores, falsos maestros, estos lobos, ¿no? Y hay gente, cristianos que se levantan en el mundo del gobierno para que también, para que gobiernen como Dios manda y se pelean, están ahí y están tratando de luchar y de contener, de ser luz y sal entre la corrupción del gobierno. Por supuesto que sí, también levanta el Señor, ¿no? Por eso que el Señor te ha levantado a ti en tu familia, que es un mundo de oscuridad, de borracheras, de robos, de mentiras, de estafas, para que tú seas luz en tu casa y seas luz en tu sociedad también, en tu trabajo. Por eso que el Señor levanta creyentes pudientes, gente adinerada, gente en el mundo artístico, gente en el mundo de donde hay mucha carencia, mucha gente pobre. Entonces el Señor levanta para eso, para que brilles con la luz de Cristo.
no para que seas tú opacado. Tú tienes que ser luz y sal. Toda la oscuridad del mundo no puede apagar la luz de Cristo. ¿De acuerdo? Eso tienes que entender, donde el Señor te ponga. Sé luz y sal. Tenemos un estudio del Sermón del Monte, te animo a verlo. ¿Ya? Así lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba a un lugar, estaba ahí, ya levantaba ancianos, se iba a otro lado. Lo perseguían ahí, se iba a otro lado, pero él no estaba escondido. Él iba haciendo la obra. Ahí está Hechos 12, Hechos 15, Hechos 17. Él iba ahí. Los 3 viajes misioneros. Y en Listra fue que lo agarraron a piedrazos y lo dieron por muerto y lo tiraron en la playa. Para que se termine de descomponer en la playa. Lo dieron por muerto, lo agarraron a piedrones. ¿Qué hizo? Se levantó, se metió al pueblo y el día siguiente se fue a otro lado. Esa es la actitud, hermanos. Esa es la actitud. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Pablo pregunta, ¿quién nos va a separar? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Somos vencedores en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, porque Cristo venció. ¿Y qué dice? Por lo cual estoy seguro. Convicción del creyente. Esta es una convicción del creyente, por lo cual estoy seguro. Pablo simplemente pudo haber dicho, nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada nos puede separar de Cristo. Simplemente pudo haber dicho eso. Pero Pablo hace unas hipérboles largas, extensas. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en Cristo Jesús, Señor? Ni nada, nada. Así de simple, así de sencillo. Realmente, si este ejemplo lo he hecho antes, si trajéramos al apóstol Pablo, ¿no? Y pudiéramos de repente decirle, apóstol Pablo, por favor, quítese usted la túnica que es solamente ropa interior, queremos ver su cuerpo. Podríamos ver de repente el cuerpo de ese apóstol magullado, con cicatrices, con cortes, huesos hinchados. Sus ojos, tenía problemas en los ojos. ¿Por qué? Porque este hombre había sufrido tanto por Cristo, ¿no? Que él, defendiendo su ministerio, va a decir esto, ¿no? Soy ministro de Cristo y yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he pasado naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en los desiertos, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es el corazón pastoral de Pablo, que se enferma, dice, que se vuelve indigno cuando alguien tropieza. A los Gálatas le va a decir, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Obviamente este rostro es el rostro de un actor, ¿no? El rostro de un actor, pero bastante profundo, que nos hace comprender un poco del sufrimiento del apóstol Pablo por Cristo. Entonces, eres creyente, vas a sufrir persecución de tu casa, de tu vecindario, de la religión, del gobierno. Vamos a sufrir persecución, por supuesto que sí, pero qué bueno es padecer por Cristo. No hay ningún sufrimiento en esta tierra que se asemeje con lo que Cristo ha preparado para nosotros en la eternidad. Eso es lo que debemos entender también. Dios te bendiga, amado hermano. Fue con ustedes Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.